Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en las primeras impresiones de Chasca. Bien, hay cosas interesantes, creo que muchos queréis realmente saber algo imparcial y sólido, ya que hay mucha gente, por supuesto, pensando en esquipearla, ya que viene después de ella Nubilet, viene Mabuika, viene Citlali, hay un nuevo 4 estrellas también, que ahora es catalizador, escudo, anemo de Liyue, y entonces Chasca al final es un personaje que el diseño para mucha gente puede ser muy bonito, que como montura supera ligeramente a Scaramouche fuera de Natlan, por muy poco, y dentro de Natlan esto se puede encadenar con Kinich y con Ororon y con la futura Mabuika, y eso va a hacer que el viaje, el desplazamiento, la montura hasta la parte aérea pueda llegar a ser técnicamente infinito. Es una locura, pero tiene también sus cosas malas, no porque vaya a llegar pronto Mabuika y tengan esa competencia de deseos, sino porque realmente el personaje tiene sus limitaciones. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, y recordar, no cuesta nada, es totalmente gratis. Ayuda, recomienda y posiciona el vídeo, y te lo pide Chasca, que está aquí en pantalla, te va a mirar fijamente a la cara, te va a decir ¡suscríbete! ¡O te disparo! Y ya están activos los sorteos. Para participar solo hay que dar like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y comentar en todos los vídeos de cada día para más suerte. Y vamos con las primeras impresiones de Chasca. Mucha suerte con la Bendy, si estáis comiendo que aproveche. Y bienvenidos invitados a los directos, que hemos estado probando todo esto en directo y la gente ha aprendido muchísimo. Pues bien, primer punto de Chasca, que creo que para las primeras impresiones es importante para vosotros: el modo montura. Fuera de Natlan es un 5-8% mejor que Scaramouche. Pensé, por los gameplays liqueados que se vieron, que sería espectacularmente mejor, y sin embargo, recordar que en Natlan consumes Flojisto, pero fuera de Natlan solo consumes la barra azul que está a la izquierda de Chasca, y como ven, en lo que estoy hablando, en unos 5 segundos, 6, 7, 8 más o menos, 9 y 10, se acabó la barra y ya estamos consumiendo Flojisto que se ve en pantalla. Es decir, como digo, es solo entre un 5 y un 8% mejor que Scaramouche. Es mejor objetivamente, pero no es una locura de mejor para explorar fuera de Natlan. Dentro sí, porque como digo, se encadena con Kinich, con la futura Mabuika que también podrá volar, con Ororon, y eso hace un vuelo infinito e incluso ya no solo un desplazamiento en carrera, sino en vertical. O sea, vuelas literalmente infinito. Entonces, el tema de la montura, objetivamente es solo eso, un 5-8% mejor que Scaramouche. Dentro de Natlan es Jesucristo bendito en la tierra, pero fuera de Natlan es muy normal. El vertical igual, el vertical es un poquito mejor nada más que Scaramouche, y allá, ahí lo tenéis, no tengo Flojisto, así que eso es el vertical. Luego, el combate. Bien, lo primero es que, recordad que os dije lo del Cali Ataque, ¿verdad? Pues hasta Hoyoverse le ha metido Cali Ataque. Pues bien, he estado comprobando, incluso hay una persona que sacó a Chasca en stream y tenía muy buenos ítems, estará por aquí por los editores en pantalla, gracias editores, y básicamente, incluso si consigues su arco y lo subes, con buenos substat, Chasca tiene una alternativa muy viable si llegas a capear proporción, que es lo que os explico de llegar a... Como tienes el set de Natlan que te da 40, pues al menos llegar aquí a 40-45 más 40-80-85 y 240-250 de daño, donde puede ir perfectamente triple ataque. Solo ir triple ataque si lleváis su arma o el Aqua Simulacra y conseguís en los substat, llevando el triple ataque incluido, esos 45 de probabilidad más luego el set y esos 240 de daño crítico más la recarga de energía. Puede llevar triple ataque y sería su construcción óptima en caso de tener buenos artefactos. Si no es ataque, casco de daño crítico. Esto lo haré mejor en la build y lo explicaré mucho mejor, pero en las primeras impresiones es una cosa que ya está bastante clara. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de
protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Luego, el gameplay. El combo de chasca nos permite hacer 4 cargados. Personalmente, ahora estaréis viendo esos gameplays de los 4 cargados porque lo estuve grabando en stream y los editores los pondrán por aquí. Personalmente me parecen pocos. Pensé que al menos podría hacer 5, hasta 6, porque haces multi-hits y multi-reacciones. Pero no, señores, ni con constelaciones, quizá con la C6 sí, pero la C1 y la C2 que son realistas no. Ni con constelaciones puedes hacer más de 4 cargados por rotación. Si de hecho algún enemigo se mueve y hay algún momento en el que no estás apuntando enemigos, con lo cual no se están llenando las balas de chasca, en cuanto pierdes literalmente medio segundo, ni siquiera podrías llegar a los 4 cargados, te quedas en 3, con lo cual pierde mucho daño. Y por último, este tema de meter solo 4 cargados por rotación, si estás en Natlan tienes flojisto, metes más, pero en el abismo no hay flojisto, entonces te va a dar igual, vas a hacer 4 cargados igual. Había un punto en el que muchos vimos en muchas betas que Chasca, jugando un equipo con Bennett, Furina, Ororón, los enemigos se aplican por el Electro de Ororón y el Hidro de Furina, pero como llevas a Bennett, las balas de Chasca, que en principio son 2 de Anemo y 4 imbuidas, y las imbuidas hacen mucho más daño, pues básicamente ahí la reacción es que los enemigos deben tener electrocargado y la bala Piro que saque Chasca, ya que hay un Bennett y habrá balas Piro, van a vaporizar. Y hay gameplays con construcciones óptimas en las betas donde Chasca saca unos 200.000 por vaporizado. Claro, teniendo en cuenta que esos 200.000 más el resto de multi-hits podría llegar a ser, pues, 5 cargados o así, más el resto de hits, haces a lo mejor medio millón por cargado, es decir, 2 millones por rotación, pues estaría a la altura de una Mualani o un Kinich, es decir, carries muy bestias de Natlan, y sin embargo, al poder hacer máximo 4 cargados y por supuesto máximo un vaporizado de los 4 cargados, pues pierde un poquito el daño posible por rotación que se pudiera tener con Kinich o Mualani comparándose, pero a expensas de que igual es un carry que puede recibir nuevos soportes y mejorar más todavía. Y mejorará en teoría con Mabuika. Entonces, la pondría ligeramente en las primeras impresiones por debajo de Mualani y de Kinich. Otro punto importante de Chasca, y esto ya serían de los últimos en las primeras impresiones, es que su gameplay es muy sencillo y muy estático. Esto para mucha gente puede ser bueno y para otra puede ser malo. Me explico. Para que me entendáis, la compararía con Neuvillette. Compararía con Neuvillette el gameplay de ella, pero no a nivel de daño, sino a nivel de gameplay, es decir, la comodidad de utilización de su kit. Tú tiras al elemental, dejas el cargado apuntado, que lo estaréis viendo también por aquí en pantalla, de las primeras impresiones que he grabado en stream de un montón de gameplays, y no tienes que hacer nada. Al igual que en Neuvillette, solo tienes que ir como persiguiendo a los enemigos con la retícula, es decir, con el visor, con tu cámara, y ya. De hecho, a menos que los enemigos tienen golpes a altura, a distancia y bien dirigidos, creo que tienes hasta, digamos, inmunidad dentro de lo que cabe, porque muy pocos enemigos te van a poder golpear. Esto está bien, dentro de lo que cabe está bien, pero repito, no me refiero al daño, me refiero a la comodidad o ejecución de su gameplay. Es muy parecido a Neuvillette. Tú casteas, te quedas así golpeando y apuntando y ya Chasca va tirando al cooldown lo que le toca y punto. Y último punto. Las balas imbuidas son las que más daño hacen de Chasca por encima de las de Anemo. No va de ninguna forma a mono Anemo. Y aparte, con el talento de ascensión, si lo hacéis bien y los personajes son 3 de distintos elementos, meteréis, como dije, 2 balas Anemo, 4 balas imbuidas. Y la C1 te va a hacer que metas 1 bala Anemo y 5 balas imbuidas. Y la C2 va a hacer que 1 o 2 con mucha suerte de todos los cargados metas 6 balas imbuidas y aparte un hit extra que también se va a imbuir de elemento y vas a hacer mucho más daño. Es decir, su C1 y su C2 es más daño, más daño, más daño de sus balas imbuidas. La ulti funciona igual que su cargado. Su ulti es un cargado extra por rotación. Es decir, que harás 4 golpes con el cargado de tu elemental y un último cargado con la ulti. La ulti tiene mayor escalado que los cargados, pero funciona igual. Tiras 6 hits, en principio de los cuales se imbuyen 4 y con constelaciones se imbuyen más y tienen la misma mecánica. Si juegas el equipo que os he explicado de Ororón, Furina, Bennett, vas a poder vaporizar uno o dos de los... Bueno, uno de los hits, aunque salten 2 piros, vaporizas uno de los 2 hits piro que saltan
aleatoriamente. Y los equipos, como primeras impresiones, Chasca, Ororón, Furina, Bennett. Es una core limpia donde haces una reacción de vaporizado por cargado, es decir, 5 vaporizados, y con buen equipo y con Chasca triple ataque, capeando proporción, puedes llegar a hacer, pues eso, 200.000 por cada uno de los vaporizados más el resto de hits, es decir, 500.000 por 5, pues 2,5 millones más el daño del equipo. Y recomendaría también probar monoelementales. ¿Por qué? Porque si Chasca la juegas con Xiangling, Mavuika, Bennett, Mavuika en el futuro, pues todos van a hacer daño piro, y aparte Chasca va a meter 4 balas, 5 balas con C1 de piro. Entonces vas a poder jugar también una especie de monopiro siempre y cuando no lleves ninguna Nemo adicional. Es decir, tienen que ser todos, digamos, soportes de elementos distintos para un monoelemental. Por ejemplo, una Charlotte, una Ganyu, una Shenge y Chasca. Y juegas un monocrío raro, pero lo juegas. Un monopiro, pues quizá también. Pues Mavuika, Xiangling, Bennett, Chasca también funcionaría como monopiro. Pero también las multireacciones funcionan muy bien. Poquito más. No creo que haya que invertirle en maestría, aunque ella tiene aquí un poco por las reacciones, pero creo que es mejor invertirle en ataque y en su daño bruto, pero habría también que probar combinaciones con maestría, aunque os va a sobrar de todo. El capeo de proporción, el ataque, la maestría, puede que os sobre, y más si vais con Bennett. Poquito más. Estas son las primeras impresiones de Chasca. Tengo muchas ganas de testear estos días para traeros la build seguramente al día siguiente que veis estas primeras impresiones. Los que habéis llegado hasta el final, recordar, pues eso, like, suscribirse, campanita, apoya un montón, no os cuesta nada, es gratis, y encima ahora os puedo regalar un montón de cosas solo por hacer algo gratis que no os cuesta nada, y encima apoyáis el canal, así que gracias y suerte con la Bendy. Y poquito más. No sé si antes que esta subiré las primeras impresiones de Ororón o después, pero a la altura que estéis viendo este vídeo también voy a subir el mismo día las primeras impresiones de Ororón. 4 estrellas que puede pintar muy bien. Chebruce solo hizo más que mejorar con el tiempo, y no sé si Ororón podrá hacer algo parecido. Cuidad mucho, tener muy buen día, noche y miñis y chaito.